de dinero, ¿verdad? Y había la necesidad de que los sistemas de producción, ellos funcionan tempranito, en las mañanas salen los camiones a repartir, ¿verdad? Agua y todo, entonces eso no podía estar detenido. Además tienen en el interior del país personas que se conectaban remotamente, vendían, etc. O sea, es un negocio bastante amarrado a un proceso que debe cumplir tiempo, ¿verdad? Entonces era bien importante ese tipo de sistemas. Pero ahí es donde entra ese tipo de evaluaciones, ¿verdad? No siempre vamos a tener una empresa que tenga dinero o que lo necesite realmente ese tipo de disponibilidades. Bueno, aquí viene la parte entonces donde nosotros vamos a ubicarnos. La disponibilidad tiene niveles y nosotros tenemos que ver, no es que siempre tenga que haber de todo, ¿verdad? Y que yo voy a comprar una computadora que nunca se cae, etc. No necesariamente, depende de qué queramos ofrecer. Estos son los 4 niveles, veamos. Disponibilidad regular. Esencialmente no protege nada. Puede incluir backups, pero nada más. ¿Sí? Es decir, mi proceso normal de backups, después de las 5, nada más. Según mis evaluaciones, esto implica que es más costoso mejorar el sistema que volver a ingresar los datos, por ejemplo. O perderlos y volverlos a tomar. ¿Sí? Esto es evaluar. Yo conocí a una empresa, es una anécdota bastante interesante, ¿verdad? Una vez llegué yo, era una empresa del Estado, y fui con el encargado y me dice, fíjate vos que te acordás de aquel problema que yo tenía de que de repente el sistema paraba y ya no se podía trabajar. ¿Sí? Ya encontré las soluciones. Ah, sí, ¿qué haces? Mira, pues saco backup, borro todo y ya funciona, me dice. Pero ¿y eso de borrar todo? Sí, no importa, porque como aquí hay digitadores, si pasa algo lo vuelven a meter. Entonces me dicen, no, lo que pasa es que los digitadores igual se les paga, tienen un sueldo mensual. Entonces si lo meten o no lo meten, el costo es el mismo, ¿verdad? Entonces no importa. Cuando fui a ver, el gran problema era una base de datos Oracle. Tenía lo que ocurría es que el table space se llenaba, el espacio se llenaba, pero la aplicación tenía un evento, un trigger que decía, cuando hay error, null. Entonces nunca tiraba mensajes de error de que se había llenado, ¿verdad? Entonces, claro, cuando él borraba todo, volvía a liberar el espacio y lo volvía a utilizar. Entonces era tan simple como agrandar el espacio, ¿verdad? Pero es un buen ejemplo porque la lógica ahí era, aquí es, si hay que volverlo a meter, no hay problema. Porque esta gente, haga o no haga las cosas, igual tiene un sueldo. Entonces que lo vuelvan a meter, esa es la forma. Entonces, pues, tal vez él sin evaluar esto estaba considerando este nivel, ¿verdad? Pero hay que hay gastos indirectos. Sí, sí, claro. Porque esa gente probablemente la podría tener así, digitando otra cosa. ¿Cuál es la serie? Sí. Aunque hay que considerar también la cuestión estratégica, ¿verdad? ¿Sí? Por ejemplo, yo hablaba con un gerente y la empresa daba cursos y según la evaluación que se hizo, yo le estaba presentando y le decía, con 5 estudiantes se llega al punto de equilibrio. El punto de equilibrio es en que ni gano ni pierdo, ¿verdad? Entonces la recomendación era, el curso debería darse por lo menos con 6 para ganar algo, si no, no tiene mucho sentido, ¿verdad? Pero me decían no, porque de esos a veces lo damos con 3, con 2, pero de esos 2 la empresa tal y me conviene tener bien a ese cliente. Entonces no importa, porque aquí voy a tener yo pérdida en el curso, igual el costo fijo es el mismo, pero más adelante este cliente me va a comprar, o me va a atender, o me va a traer más gente. Entonces ahí la evaluación está vista desde otro punto de vista, ¿verdad? Aquí es válido, porque él está metiendo en los costos otros indirectos, le da ganancias indirectas que le pueden proveer eso. Veamos el nivel 2, dice disponibilidad incrementada. ¿Incluye algún mecanismo de protección de datos? Por
ejemplo, protección en discos, arreglos, espejo, algo que me pueda recuperar al momento de alguna falla. Nada más, ¿verdad? El nivel 3 de alta disponibilidad dice que cada componente del sistema debe estar duplicado. Que era lo que hablábamos al inicio, ¿verdad? Tener los proveedores, dos tarjetas, dos procesadores, ¿sí? ¿Se acuerdan? Bueno, no sé si todavía, o si ustedes las han visto, las famosas computadoras Tandem que salieron. El Banco del Ejército, cuando existía el Banco del Ejército, era muy famoso porque esas eran las que usaban, ¿verdad? Y las Tandem traían el sistema operativo Unix, competían con todos los servidores Unix del mercado, pero la gran característica era que todo lo traían duplicado, eran más caras, pero decía, esta es para alta disponibilidad, dos tarjetas, dos procesadores, dos discos, y el hecho de que cuando uno fallaba, el otro entraba automáticamente, ¿verdad? Y dos de todo. Entonces, aquí no solo es hardware, ¿verdad? Sino que estamos hablando de proveer servicio de alta disponibilidad de todo lo que estamos dando. Entonces, este es el nivel de alta disponibilidad en el cual yo voy a tener algo por si falla, rápidamente entra a resolver el problema. ¿Sí? Y el nivel número 4 es el que se llama recuperación de desastres. Incluso hay libros de recuperación de desastres, del manual de recuperación de desastres, de todo lo que hay que considerar, ¿verdad? ¿Qué incluye esto? El sitio o lugar físico de la organización, el sitio alterno. No sé si han oído, es muy famoso el término de sitio alterno de recuperación de desastres. Esto incluye procedimientos alternos, procedimientos de backup, ubicaciones, cómo llevarlo, cómo hacer las operaciones si no hay sistema, todo el plan de desarrollo de qué pasa. Fíjense que, por ejemplo, yo fui a una conferencia de procesos de backup. Llegó un gringo a contar, trabajaba en este software que se llama Veritas, que se encarga de procesos de backup. Pero lo interesante, digamos, que en la conferencia todo el mundo hablaba de sus sistemas, ¿verdad? Pero lo que me llamó la atención de él es que él llegó a contar cuando fue lo de las torres gemelas y de los aviones, en estos edificios había mucha empresa de informática y muchos sistemas que se fueron, ¿verdad? Entonces él contaba de que la mayoría tenía sus backups ahí mismo. Entonces no hubo backups. Y decía, había una empresa que el backup lo tenía en otro lugar, ¿verdad? Y que ellos los contrataron para recuperarlo. Pero dice, el gran problema, decía, es que la empresa tenía 10, 15 años de trabajar y tenían backup de todo ese tiempo. Había una caja así de cartón llena de cintas. Las cintas medio rotuladas, algunas, otras no, revueltas. Entonces, para poder recuperar hubo que leer cinta por cinta y entender de cuándo era y irlas poniendo en orden para poder restaurar. Entonces el tiempo de poder recuperar ese backup fue enorme, ¿verdad? Aún cuando se tenía. Y digamos en contra del profesor, Walter se tardó una semana, si no es que 2, creo, no recuerdo en eso, en levantar, ¿verdad? Obvio que hay una diferencia abismal en una y otra, pero digamos solo como complemento lo que mencionaste. Exactamente. Una semana para el calibre lo que fue. Sí, exactamente, para lo que implicaba eso. Aquí la recomendación es tener un sitio alterno. Obviamente entre las recomendaciones es que la cinta se lleve a una caja de seguridad contra incendios, que no esté en la empresa, que no esté en un lugar de acceso a otras personas, que no esté en un lugar que se pueda deteriorar. Hay que venden unas cajas que son para que la cinta no se deteriore. Sí, Alex. Una consulta. Con relación a la recuperación de desastres, tiene que ver también, por ejemplo, el lugar donde te ubiques, ¿no? Para llegar a eso, porque, por ejemplo, no sería lo mismo que estuvieras allá donde hay huracanes. Sí, es que tenés que considerar eso. Aquí en Guatemala deberíamos considerar los terremotos, ¿verdad? Ahí donde yo trabajo hay un consultor que es argentino. Y cada vez que tiembla, se asusta, sale corriendo. Entonces dice, es que lo que pasa es que ahorita que ha estado temblando, ¿va?